Hola Victoria. Muy bien, ¿vos? Bien, todo muy bien. Bueno, me alegro mucho. Al, Vamos, al cierre de la jornada. sí. Acá hasta cambió el clima. Hoy es un día intenso de calor y ahora está cambiando el clima Oh, y todo. Así sí, que sí, está caluroso también. sí, hay Bueno, que renovar aires. Para eso estamos. Para ir, exacto. para ir renovando el aire. Ya estamos. Bueno, ahí veo que se van conectando. Bueno, Muy bien. Somos puntuales. Esa es la realidad. está bueno. De a Está muy poquito uno bien. voy agarrando la mano también en algún vivo los hice esperar como 5 minutos. Hay que usar todos los medios. Eso descubrí. Tal cual. Buenas, buenas. Bueno. ¿Sabes qué? Voy a dejar fijado el comentario para que sepan el tema ¿No? y así ya todos los que se van conectando entienden de qué estamos hablando. Me parece que tenés mejor luz que yo ahí, ¿no? Puede ser, cambié algunos foquitos. Bien, Ahí estamos. Y vamos a dejarlo fijadito, así queda este comentario. Bueno, creo que lo fijaron. perfecto. Ahí está, sexualidad y trauma. Bueno, Seba, yo arrancaría. Y que Bueno, se vayan dale. sumando. ¿Te parece? Sí, obvio. Vamos charlando un poquito. Buenísimo, Dale. buenísimo. ¿Por dónde Ese- arrancamos con este tema? Vos sabés que hay algo que a mí siempre me quedó desde que yo empecé mi formación en el área de la sexología, que es esto de pensar la sexualidad o el sexo en realidad como una fuente de mucho placer, pero también puede ser una fuente de mucho sufrimiento, de mucho padecimiento y mucho dolor. Y siempre pienso en esto como casi todo en la vida, ¿no? Qué relativo este aspecto de nuestra vida que nos puede generar o tanta satisfacción si nos conocemos, si sabemos cómo llevarlo, o cómo atravesarlo, cómo vivenciarlo, y cuánto dolor nos puede causar ciertas vivencias, y cuánto malestar. Puede ser un área donde hay mucha angustia muchas veces, ¿no? Sí, me parece que eso es central, entender que la sexualidad, o por lo menos yo la entiendo de esa manera, como una construcción, ¿no? Digamos, el ser humano, si bien compartimos muchos atributos como los animales, ¿no? Sobre todo con los mamíferos, y claramente lo biológico está, pero la sexualidad, digamos, centralmente en el ser humano es una construcción cultural y, y va a tener un montón de atravesamientos, tanto personales, ¿no? De vivencias, bueno, un poco el tema de hoy es sexualidad y trauma, y bueno, vamos a tener un montón de atravesamientos de nuestra propia historia y también de la cultura, ¿no? Digamos, entonces, todo esto estaría mediando esto que vos decís, de, de que a veces algo que biológicamente está preparado, ¿no? Tiene todas las condiciones para estar asociado al vínculo y al placer, y Ujú. que esto de alguna manera no siempre se da de esta manera. En realidad lo que tendríamos que decir es que la mayoría de las veces esta construcción tiene algún tipo de dificultad en el camino. ¿Sí? Hay un obstáculo ahí. Ujú. Sí, tal cual, tal cual se va. Bien, y a vos sabés que a mí eh, por ahí me cuesta en general cuando alguien no está haciendo clean, nada, no tiene la experiencia de ir a terapia y demás, estas ideas que a veces circulan sobre los traumas y que cuesta por ahí entender de qué hablamos cuando hablamos de trauma. ¿Vos quisieras o tenés ganas de explicar para vos brevemente o lo que quieras de qué es un trauma o cuándo experimentamos un trauma o cómo saber si hemos experimentado o sufrido algún trauma? Claro. Bueno, lo primero que quisiera decir es que la sexualidad se afecta con cualquier experiencia de las que entendemos como traumáticas. No necesariamente tiene que estar vinculado a un trauma de tipo sexual. ¿Eh? Eh, Desde la concepción de varios autores, y obviamente también comparto esa concepción, los traumas son experiencias que por ser vivencias abruptas, que en general se viven en soledad, tienen un impacto en el sistema nervioso, ¿sí? Y generan una producción de una hormona del estrés que se transforma en crónico, que es el cortisol, y queda una vivencia
de una forma muy simple, como encapsulada, y la persona no puede procesar esa vivencia por una serie de cosas que pasan, la habitación es una de ellas, entonces queda como cronificada una experiencia, ¿sí? De producción de estrés interno que hace que la persona, por ejemplo, no pueda estar en el presente. Es una de las cuestiones típicas que vemos. Y al pensar en la sexualidad, el placer, el disfrute, digamos, tiene que estar vinculado al presente, a la capacidad de estar en el presente, ¿no? Sí, Entonces, esto es lo primero que notamos, que la persona vive por ahí mucho más anclada en el pasado, en la experiencia traumática. tal cual. Sí, vos sabés que yo lo pensaba también en torno a esto, decir, bueno, ¿cómo se entrelaza el tema de los traumas en la sexualidad? A veces sí, viviendo una experiencia traumática a nivel sexual, ¿no? O con nuestra sexualidad. Pero la experiencia de cualquier trauma nos deja expuesto a una carga de estrés y de esto que vos venías explicando, digo, que en realidad generalmente afecta la respuesta sexual de las personas, generalmente afecta nuestro desempeño, nuestro deseo, nuestra forma de vincularnos, digamos, de tener ese tipo de experiencias, ¿no? Obvio. Y sí, porque en realidad el trauma afecta al sistema nervioso central, sistema nervioso autónomo, y digamos, incluso cuando nosotros hablamos de trauma, y es central en esto en la sexualidad, es el tema de los traumas de apego, ¿no? O los vínculos tempranos de apego. Ujú, Los vínculos tempranos lo que hacen es modular el sistema nervioso. La respuesta ante el estrés se va a modular ahí en una temprana infancia. Entonces, ujú, eh, para bien y para mal, esa modulación va a dejar una huella toda la vida. La forma de, digamos, la sexualidad, como decía al principio, está regulada por el sistema nervioso. Entonces, todo lo que sea afectar al sistema nervioso, por supuesto que va a afectar la sexualidad, como también el sueño. O sea, lo típico es que una persona que sufrió experiencias traumáticas tenga afectado el dormir, tenga afectado su capacidad de disfrute, no solo de la sexualidad, digamos, no habría que reducir la capacidad de disfrute al encuentro entre dos personas, ¿no? Digamos, total. o con uno mismo, digamos. No habría que reducirlo a eso, ¿no? La capacidad de disfrute puede ser también en áreas laborales, relaciones sociales, eh, bueno, etcétera, ¿no? Ujú, Tantos lugares que el ser humano puede encontrar valor y disfrutar. sí, claro. Ujú, sí, tal cual. Y en esto sí pensaba también en esto de traumas específicamente o vivencias que pueden ser potencialmente traumáticas, digamos, en que muchas veces cuando a mí me pasa por ahí, cuando hablo de traumas sexuales, aparece esta idea de, bueno, lo más extremo, que es lo que uno llamaría o se llama comúnmente como T mayúscula, ¿no? Estos traumas que uno lo tiende a asociar, bueno, a una violación, a un abuso, que sí, que son experiencias más extremas, pero también existen estas T minúsculas, ¿no? O estos traumas que no suelen ser tan intensos y que a veces porque son repetitivos o a veces porque muchos están validados o aprobados, digamos, culturalmente, pasan desapercibidos, pero que van dejando huellas, ¿no? Estos traumas que no son tan extremos, que a veces uno no lo codifica como, bueno, una violación, entonces es más fácil percatarnos, registrarlo, darnos cuenta. A veces son vivencias mucho más chiquititas que afectan nuestra sexualidad y que dejan una marca, ¿no? Porque son repetitivas o que van dañando nuestra forma de relacionarnos o el desempeño, como hablamos hoy, o la relación a veces con el propio cuerpo o con el cuerpo de la otra persona, ¿no? Eso que decís, Vic, es muy importante porque en realidad los traumas con T mayúscula, después de un evento, uno ve un claro cambio en el comportamiento de la persona, ¿sí? Hay un antes y un después, y esto es evidente, ¿sí? Muchas veces incluso tenemos síntomas de estrés postraumático. No me voy a detener en eso, por supuesto, porque sería para otra charla, pero Para una lo clase que, entera. claro, pero podríamos pensar que uno claramente ve un cambio en la persona, ¿no? En su comportamiento. Hay un antes y un después. Lo otro que vos decías, que muy acertado lo que estabas expresando, los traumas con T minúscula, incluso acontecimientos que te diría que ni siquiera son calificados como traumáticos. Tal cual. Todas las experiencias, digamos que la sexualidad, como todas las áreas humanas,
se van modelando, se van modulando en las experiencias, Ujú. las preferencias, ¿no? La amígdala, que es una estructura cerebral, prometo no aburrirte mucho con esto, No, no, yo estoy. Esta es una clase eh, particular, me encanta. no por Dios, no por Dios. Lo que pasa es que me tengo que frenar porque si no arranco, ¿viste? No paro. Bueno, la amígdala, digamos, va a tener todos los aprendizajes asociativos y las experiencias de preferencia, esas experiencias, ¿por qué tengo estas preferencias? ¿Por qué tengo estas aversiones, estas dificultades? Todo eso fue construido en una larga historia, ¿sí? Eh, que se va a ir modulando tanto el sistema nervioso, la respuesta ante el estrés, las vulnerabilidades, entendiendo la vulnerabilidad como esos lugares donde uno se siente más expuesto, ¿sí? Donde se siente menos habilidoso. Bueno, todo eso se va a ir modulando a lo largo de la historia, no solamente con traumas. ¿Sí? Esto es interesante pensarlo, porque incluso las preferencias, o incluso, bueno, el psicoanálisis antes hablaba de fijaciones, ¿no? Concepto que se dejó de usar, este, y, pero las preferencias uno podría incluso hasta desafiar, porque ahí hay, hay unas memorias que tienen que ver con las propias historias, con la familia, cómo fue criado, cuando hablamos incluso, Victoria, del machismo, ¿no? Ujú. Digamos, Tal cual. de los modelos que se vienen arrastrando hace tanto tiempo. Ujú. Entonces, esto va generando aprendizajes asociativos inconscientes que nos van haciendo quién somos, Sí, ¿eh? sí, O tal una cual. parte. Ujú. Tal cual. Vos sabés que hay un sexólogo del siglo pasado, John Money, que habla de los mapas de amor, ¿no? Que son estos esquemas sí, esquemas de representaciones mentales donde tenemos sentimientos, emociones, comportamientos que, que de lo que nos resulta erótico y también de lo que inhibe nuestro deseo, que eso es justamente lo que vos decís que se va construyendo y armando a lo largo de las múltiples experiencias que tenemos a lo largo de nuestra vida y que muchas veces las experiencias, por supuesto, más adversas quedan almacenadas, por decirlo de alguna manera, quedan guardadas en este mapa y son también las que después condicionan, ¿no? Eh, Exacto. el- la vinculación más, más que sexual afectiva muchas veces, ¿no? De esto que vos decís, bueno, ¿por qué nos gusta lo que nos gusta? ¿O por qué nos repele lo que nos repele? ¿O por qué nos genera rechazo? ¿O por qué frente a esa caricia que habitualmente en otro momento otras personas disfrutarían, a unas personas le puede generar impacto, incomodidad, malestar, esta angustia, ¿no? Y en esto de qué cosas a veces dispara esto, ¿no? Viste como, bueno, el trauma se dispara, o pareciera que los disparadores del trauma, ¿no? Exacto. Estos Bueno, eso traumas. es muy interesante porque las primeras experiencias, yendo al tema sexual, ¿no? Las primeras experiencias sexuales, ¿no? Que tiene una persona, que generalmente la mayoría de las veces es en la adolescencia, digamos, Ujú. obviamente hay variaciones, pero estas experiencias tempranas también como han sido, van sentando las bases para futuras, que van quedando condicionados, ¿no? El cuerpo, ¿sí? Más allá de que uno sea consciente o no de ese condicionamiento, ¿no? Y los disparadores en la sexualidad es muy, muy interesante trabajar, ¿no? Con pacientes que tienen alguna inhibición o dificultad en el disfrute, porque, bueno, muchas veces el encuentro sexual dispara, ¿no? Zonas específicas del cuerpo, porque los disparadores son así, son fragmentos de memoria, ¿sí? Yo antes tenía una visión del trauma, que el trauma en sí fragmentaba. Hoy tengo una visión diferente, ¿sí? Ajá. Y la estoy compartiendo con vos, digamos, mucho más claramente ahora, que es, el cerebro recibe la información ya fragmentada. Lo que hace el cerebro es integrar la información. Entonces, el trauma lo que impide, en todo caso, es la integración. O sea, entonces, nosotros podemos ser tocados en una zona de nuestro cuerpo y esto activar una cadena de asociativa de memoria y entonces esto producirnos una reacción que está vinculada a una experiencia pasada de cualquier tipo. No pensemos en trauma, pensemos en una mala experiencia, Ujú. una experiencia donde uno se sintió poco habilidoso y quedó asociado una sensación de tensión física, ¿sí? Esto Ujú. quedó como un aprendizaje asociativo. No sé si lo podría llamar como algo traumático, pero sí hay un aprendizaje asociativo y una memoria, un recuerdo de esto, ¿sí?
tal cual. Si uno no se expone, ¿no? Digamos, yendo un poco al modelo cognitivo ahora, si uno no se expone a muchas experiencias, puede quedar esta experiencia ahí dando vuelta como una memoria corporal. Entonces, eh, ver determinada cosa, una palabra, ser tocado en determinada parte del cuerpo, puede activar, como vos bien decías, un disparador que conecta una cadena asociativa a esa experiencia, o a varias experiencias, ¿no? Para ser justos. Ujú. Desafío, tal cual. Y en esto también pensaba, como vos decís, una mala experiencia, a veces es pensar en estos traumas con minúscula, ¿no? Estos que por ahí pasan desapercibidos o que están como bastante favorecidos por nuestra cultura, ¿no? Que ahora quiero que hablemos de esto, ¿no? Pero pienso en, y que a veces es la educación sexual basada en el miedo que hemos recibido mucho, el miedo de a un embarazo no deseado, a una enfermedad, porque ni siquiera una infección, era directamente una enfermedad. Entonces, bueno, vas a tener relaciones, pero mirá que que todas estas consecuencias te pueden y seguramente te pasen. Entonces, esta, este rechazo al cuerpo muchas veces, o estos mensajes más represores, que la realidad es que en nuestra cultura todos los hemos experimentado, diría, pero que para algunas personas esto es traumático. Realmente, al momento de empezar encuentros o al momento de conectarse con otros, sea en la adolescencia, sea en la juventud, o sea más grandes en la vida, digamos, aparecen a veces estos recuerdos que se asoció mucho el placer al sufrimiento, al malestar y al mensaje más represor, ¿no? Entonces, No, o a veces son, no sé, puede ser pensada en la exigencia de una pareja muy exigente o un inicio sexual o un comenzar a tener relaciones de manera muy abrupta o forzada, que no entraría quizás en la idea de, bueno, esta persona te violó, no te violó, sino que fue con una intensidad, con una brutalidad, diríamos, o con tal falta de empatía que no pudo ver lo, lo que, lo que esa persona necesitaba y fue un inicio muy forzado. Y estas son experiencias que muchas veces no, la persona no dice, bueno, esto fue un trauma en mi vida, pero son traumas menores, ¿no? Y van dañando la relación con total. el cuerpo y con estos disparadores que después aparecen, ¿no? A mí hay dos cosas ahí de las que estás hablando que me parecen sumamente interesantes y que es algo que todavía no se trabaja del todo en las escuelas, en los secundarios, que es la educación sexual. Me pasa que cuando escucho que mis hijos reciben educación sexual que es anatómica o de cuidado sanitario y que no se habla del placer, ¿no? Digamos, hay una larga tradición cultural, ¿no? Vinculada a la tradición judío-cristiana de vincular lo sexual, digamos, como algo pecaminoso, ¿no? Y no se habla del disfrute. Lo que hay un montón de evidencias es que en las culturas donde el disfrute no se castiga, son las culturas, las sociedades que tienen menos violencia. Claro. Entonces, la correlación entre violencia y castigo de la capacidad de disfrute, que la capacidad de disfrute es la capacidad de encuentro con otros, vamos a ser claros. ¿Sí? Ujú. De todas las formas, digamos, por suerte ahora estamos en un momento, digamos, maravilloso donde se está empezando a trascender, ¿sí? Y se está pudiendo hablar del disfrute eh, no vinculado a un tipo de modelo de pareja, ¿sí? Entonces esto está abriéndose, pero lamentablemente, para mi gusto, porque ya están las condiciones científicas, hay un montón de información, todavía la cultura sigue arrastrando viejos modelos Ujú. de ver al disfrute, a la sexualidad, al placer, no se lo nombra, no se habla del placer. ¿Eh? Y esto me parece que es lo que tiene que venir a la educación sexual. ¿Eh? Totalmente. Eso por un lado. Y por el otro lado, que lo que decías, Victoria, esto de esas experiencias, que son una sumatoria de experiencias que nos van construyendo en nuestra sexualidad, eh, hoy se habla de un término que es deconstruirnos, ¿no? A Ujú. mí me gusta dar el término en dos posibles de construcción. Una de construcción que es más intelectual, que la veo que por ahí se lleva adelante más fácilmente y incluso se la toma como más ideológicamente y está muy bien, pero después hay una deconstrucción que es más personal y más profunda, si se quiere, que tiene que ver con que la persona pueda observar todos estos patrones
estas memorias que nos fueron construyendo a lo largo de nuestra propia historia, que me hacen ser quien soy en este momento, ¿sí? Y poder ir transformando, como todas estas cosas, poco a poco, ¿sí? E ir pudiéndome mover hacia lugares de crecimiento, ¿no? Hablando de la sexualidad, abrirme a una mejor capacidad de estar en el presente, una mejor capacidad de poder intimar con el otro, ¿sí? De mostrarme vulnerable, ¿sí? Entonces, Ujú. todo eso hay una posibilidad de deconstruirnos de una forma muy profunda y esto requiere una gran valentía para observarme, ¿sí? Para meter ¿Cuál sea? patrones muy profundos y empezar a cuestionarlos o a empezar a modificar esto, ¿sí? Ujú. Sí, y como yo esto lo escucho muy frecuentemente en la clínica, sobre todo por ahí lo escucho más en mujeres que leen o que militan en el feminismo, ¿no? Con las que me identifico, por supuesto, también en muchas ideas. Entonces, como dicen, bueno, hay ciertas ideas que ya no elijo, que discuto en la mesa del domingo, que parejas que ya elijo no tener y demás, pero como en la vivencia de la sexualidad, muchas veces este es un proceso muchísimo más profundo, esta deconstrucción. Entonces, bueno, yo ahí siempre digo un poco lo mismo, bueno, vamos a calmarnos. No es que porque uno lo piense distinto, automáticamente el cuerpo va con esa lectura y nos sigue, ¿no? Y cómo también pasa a nivel de la educación sexual, ¿no? El recibir educación sexual de calidad es fundamental, pero no es que porque tenemos educación sexual o porque alguien nos enseñó a identificar las prácticas machistas o abusivas o de estas forzadas, bueno, quiere decir que entonces ya estamos preparados y que nunca más la vamos a vivenciar o que nunca más vamos a tener que hacernos estas o repreguntas o que nunca más vamos a tener estas experiencias de volver a encontrarse uno con parejas que a lo mejor vuelven a no tratar bien o con encuentros sexuales también forzados, ¿no? Y por ahí hay un término que a mí un concepto así que me gusta mucho para pensar en los traumas y en la sexualidad, que es el de indefensión aprendida, ¿no? esta, esta sensación que guardan muchas veces personas que han vivido, como hoy hablamos, traumas de apego, pero también esos traumas que son esas vivencias, sobre todo a veces con la sexualidad o con parejas muy violentas, donde, porque fueron muy repetitivos o porque fueron tan frecuentemente los abusos, los acosos, los malos tratos, que esta sensación de que ya no vale la pena defenderse, ¿no? Entonces, ¿para qué me voy a defender? Son personas que después tienen esta cierta vulnerabilidad, vamos a decir, para volver a experimentar con otra pareja o en otros encuentros, escenas donde dice, che, vos sabés que me volvió a pasar una situación similar y no me pude defender, solo esperé que se termine ese encuentro para poder retirarme de ese lugar. O no le pude decir que no me gustaba, como esta idea de, no vale la pena ya defenderme, o no sé cómo defenderme porque fueron tan sucesivas o tan repetitivas estas situaciones donde la persona se vio expuesta a una situación donde no valía la pena defenderse, que de alguna manera aprendió, bueno, no me defiendo, porque no hay mucho sentido en esto, ¿no? No vale, no hay que hacer tanto esfuerzo, me quedo y ya está. Sí, ahí, de esto que estás diciendo, Victoria, me parece que la repetición es un tema en el ser humano muy, es impresionante cómo los seres humanos repetimos estas experiencias que nos pasaron, ¿no? Eh, y bueno, las experiencias de pareja, ¿no? Que es la indefensión aprendida, experiencias de maltrato, claramente nos van haciendo cada vez más vulnerables. Y aparte también a veces, digamos, vamos a decir la verdad, a veces tenemos suerte y se nos cruza por la vida alguien bastante tóxico también, ¿no? Eso también puede pasar, ¿sí? Sí. Pero bueno, hablando del tema de repetición, sí, claramente. Por suerte el trabajo consciente y este trabajo de construcción profunda, de vernos, nos permite también poder ir poco a poco construyendo el amor propio, ¿no? Digamos que no sé si existe un concepto así, ¿viste? Armado, pero el amarnos, ¿viste? Y el amarnos implica respetarnos y si uno se ama difícilmente va a tolerar eh, una situación de maltrato. Y lo que obviamente también el ser humano puede caer muy fácilmente en un lugar tan vulnerable que pierde fuerza,
Lo mismo que la depresión. No es una cuestión voluntarista esto, ¿no? Eh, entonces, lo que no hay que tratar es, obviamente, de quedarse solo frente a una situación así, pedir ayuda. Por suerte hoy hay un montón de redes de ayuda, porque, bueno, claramente el ser humano cuando toca un límite de vulnerabilidad, es como que pasas una barrera y las defensas, las posibilidades de poner límites, bueno, se ven muy acotadas. ¿Ah? Pero bueno, en ese caso, el consejo creo que de ambos es rápidamente no quedarse solo, tratar de conectar con alguien, con una red de ayuda, etcétera. Por el otro lado, las personas que repiten patrones y son conscientes, ¿viste ese clásico que te cuenta alguna persona y que seguramente a nosotros nos ha pasado en más de alguna área, que vamos repitiendo patrones? Bueno, esa observación de esa repetición de patrones también te da la posibilidad de ir pasando como en una espiral y ir transformando eso, ¿no? Irte transformando. ¿Sí? Sí, Y este es el trabajo interesante que podemos hacer de construcción profunda, ¿no? tal cual, tal cual. Y yo lo pensaba a veces que obviamente por ahí además de vivencias traumáticas particular por las que me consultan, en cuanto a la sexualidad, también lo pienso en el tema de las disfunciones sexuales, ¿no? Estas dificultades que surgen en el funcionamiento o en el desempeño sexual. Cómo, cómo muchas veces se repite este patrón y cómo muchas veces en el intento de evitarlo se hace más de lo que no ayuda, digamos. Entonces, más exigencia, más malestar. Entonces, bueno, estos recuerdos, como decir, bueno, la última encuentro a lo mejor fue bastante molesto, doloroso, exigido. No pudo haber, pongamos en el caso de un hombre o una persona con pene, una erección, no pudo haber un disfrute en el caso de una persona con vulva, con vagina, esta cuestión de, bueno, no puede llegar al orgasmo o no obtiene una lubricación, que es parte del proceso de excitación. Bueno, entonces hay que exigir más, no, hay que exigir menos. Entonces, ¿qué pasa? Y muchas veces uno dice, bueno, esa vivencia fue tan nefasta o tan bochornosa como a veces se vive con vergüenza, con rechazo, que la misma ansiedad, que es lo que se llama ansiedad de ejecución, ¿no? Esta misma ansiedad, cómo va a ser el proceso, es lo que limita y lo que nos expone nuestro sistema nervioso a más estrés, que es todo lo opuesto a lo que necesita el cuerpo para el disfrute, que es estar relajado, como para dormir, ¿no? En esto que hablamos de las similitudes entre el descanso y la sexualidad. Yo siempre digo, bueno, si uno está durmiendo plácidamente y 3 de la mañana escuchamos un ruido en el techo, lo más probable es que nos despertemos. Lo más probable es que me despierte con la puerta. ¿Por qué? Porque puede ser un accidente, puede ser que haya tormenta, puede ser que alguien chocó la puerta de mi casa. Me despierto y se me activó. Bueno, lo mismo pasa con la sexualidad, ¿no? Uno puede estar muy en tono, muy conectado y hay algo que genera ansiedad, que a veces es la vivencia con la otra persona y a veces es un recuerdo por un gesto, por una similitud, por un... A veces porque se agarran de alguna manera que trae un recuerdo, una vivencia de sometimiento. Entonces se activó la respuesta de miedo y el cuerpo ya no puede dormir. Ya no podemos dormir si escuchamos ruido en la puerta. Bueno, el cuerpo ya no puede seguir con la actividad sexual como si no hubiese pasado nada, porque se activó, porque se disparó. Entonces ahí es cuando yo veo esta relación muy profunda y muy cotidiana entre las vivencias más o menos traumáticas y las disfunciones. Es esta Sí. respuesta de ansiedad. Y esto que decías de la ansiedad de ejecución, digamos, estaría buenísimo una sociedad, digamos, que tenga que nos vincule más desde la vulnerabilidad. ¿Sí? Tengo como una utopía ahí que sería una Hermoso. sociedad donde podamos mostrarnos vulnerables y incluso que, digamos, que eso sea valorado, ¿no? Digamos, entonces, cuando uno puede mostrarse vulnerable, puede mostrarse en una intimidad. Acá me gustaría hablar un poco también del modelo de masculinidad, ¿no? De los varones. Eh, los varones, digamos, tenemos serias dificultades para mostrar nuestra vulnerabilidad y tenemos serias dificultades para conectar con la intimidad, ¿sí? Para intimar. Y la intimidad no es sexualidad pornográfica, como un modelo de sexualidad impuesto por otros, ¿sí? La intimidad solo puede ser descubierta en una experiencia de encuentro con uno y con otro, con un otro, ¿sí? Entonces, los varones hace muchos años venimos atravesados por un modelo donde emociones,
exponernos, eh, el ser tocados y tocar de una forma, eh, la palabra que sería tierna, esa es la palabra que quiero usar, con ternura, ¿sí? Que Ujú. también puede ser erótica, todas las facetas que pueden haber en el contacto piel a piel. La ternura me parece un término que expresa algo de esta masculinidad que los hombres no podemos expresar y ese encuentro en intimidad que eh, no es una sexualidad impuesta, ni por un modelo televisivo, ni por el otro, ni por un grupo ideológico, que es algo que uno puede descubrir al abrirse. ¿Sí? Ujú. Entonces, estos jóvenes, por ejemplo, que pueden tener una primera experiencia sexual disfuncional, una falta de erección y todo, cuando están posicionados en un modelo que también todavía siguen conservando y vamos todavía arrastrando, ¿no? De varón que no puede mostrar esta vulnerabilidad, claramente esto se sufre más, ¿no? Digamos, y ahí empieza como un circuito, como un bucle de sufrimiento y también la pareja. Me imagino que las mujeres deben ser bastante frustrante porque también participan de ese modelo de masculinidad, ¿no? Pero bueno, creo que tenemos la oportunidad, por lo menos los varones y los más jóvenes, que también tienen mucha dificultad, escucho en la clínica, ¿no? Eh, dificultad en intimar, ¿no? Por ahí tienen una sexualidad más abierta y te hablan de cuestiones abiertamente, trío, Ujú. swing, pareja abierta, poliamor, todo eso lo dicen muy bien, lo expresan como la intimidad sigue siendo aún hoy una dificultad del varón, por lo menos. Y bueno, y esto es un tema a trabajar, ¿no? Es otro de los temas a trabajar sobre la masculinidad y que no está asociada esa vulnerabilidad a ninguna elección sexual, ni hetero, ni gay, ni bisexual. Simplemente tiene que ver con una capacidad innata que tenemos los seres humanos y los varones en particular, ¿no? De mostrarnos vulnerables y a partir de ahí conectar con otros. Totalmente. Y yo pensaba en esto mientras vos decías los varones, ¿no? Esta herencia machista también de que los varones había que iniciarse sexualmente antes que la mujer que iba a ser su pareja, en una pareja heterosexual, ¿no? Por suerte esto está desapareciendo, por ahí en Capital está un poco más desaparecido, en las provincias del norte todavía sigue pasando esto de esta cuestión de los amigos más grandes, a veces los tíos y algunos familiares, llevar al chico a debutar. Que yo me Claro. horrorizo cuando escucho estas ideas todavía en 2020, ¿no? Esta idea de, bueno, porque tiene que aprender, ¿no? Porque tiene que conocer y con ese modo, forzado muchísimas veces, porque ese chico no tiene ese deseo, porque está controlado, porque afuera están tres, cuatro amigos o dos tíos, porque muchas veces le dan alcohol para que se desinhiba, porque muchas veces no se escucha el deseo de ese adolescente o de ese joven, ¿no? Entonces, todavía arrastramos esta herencia de, bueno, de muchos varones que se han iniciado forzadamente con prostitutas que muchísimas veces lo doblan en edad, entonces, donde la experiencia es completamente mayor, la de esa mujer que se dedica a la prostitución, que la de ese joven adolescente que está quizás descubriendo su cuerpo. Entonces, es esta vivencia de, bueno, lo importante es que debutes, ¿viste? Lo importante es que te inicies sexualmente. Después vemos qué hacemos con los sentimientos, con el cariño, con la demostración de afecto, o con el cuidado de tu propio cuerpo y el cuidado del cuerpo de la otra persona. Entonces, bueno, eso ya está. Entonces, claramente ese hombre al momento, o ese varón muchas veces al momento de empezar a tener relaciones con una pareja que elige, bueno, ya está esta idea o esta representación de ya la sabe toda, porque ya tuvo esa experiencia. Y en realidad lo que cuesta es justamente eso. Hay una persona nueva que expresa sentimientos, que ya no es una prostituta que tiene deseo, que te va a decir lo que le pasa, que te va a demandar una conexión emocional distinta, ¿no? Y cómo ahí Obvio. aparecen o las disfunciones o también esto que no se registra muchas veces, esto de lo que yo hablaba, de estos traumas con minúscula, muchas veces subestimados o valorados por la sociedad, ¿no? Como está bien que sea así el inicio de los varones. Estos son Eso experiencias muy parece como traumáticas. una, claro, perdón, parece como una experiencia de trofeo, ¿no? Digamos, la cultura del trofeo, ¿no? De los hombres.
no sé, inventé ahora el término, no sé si también Pero puede ser. me gusta esto de colgar ahí algo. Claro, como debutar, digamos. Acá hay algunos uruguayos que pasaron por ahí que vi. En Uruguay hay un lugar clásico que se llama Pando, que llevaban a los varones a debutar ahí. ¿Eh? Y antes Bien te llevaban panadero. los papás, llevaban a sus hijos, eh, en algunas generaciones, y luego iban históricamente los varones a alguna edad a Pando a debutar, en un lugar de prostitución. Supongo que en cada lugar de acá de Argentina debe haber también algún lugar similar. Entonces, Sí, esta cultura de, como, viste, vincular la sexualidad también a la eyaculación solamente, ¿no? Yo fundamental. realmente, digamos, eh, me interesaría poco si fuera solamente la sexualidad vinculada únicamente a la eyaculación, como única forma, digamos, de disfrute. ¿Eh? Entonces, esto también es algo que viene gestándose hace mucho y que recién ahora se empieza a cambiar, ¿no? Hablando del placer como una totalidad. ¿Eh? Y la capacidad de sentir placer también tiene que uno poder atravesar la coraza del cuerpo, ¿no? Hay como una coraza en el cuerpo disociado, ¿no? Que no siente, que vincula únicamente la sexualidad al acabar, ¿sí? Claramente va a ser un cuerpo que conectar con la vulnerabilidad le va a hacer conectar con la vulnerabilidad de base, ¿sí? Con esa vulnerabilidad vinculada al apego y a otras experiencias muy, muy tempranas. Totalmente. Sí. Entonces, eh, este tema de abrirse al contacto va a tocar esas zonas del cuerpo que nos van a conectar con esa vulnerabilidad. Entonces ahí lo clásico es poner un estereotipo. Es como ¿viste? El estereotipo es como una coraza. Me meto en un estereotipo Me lo compro. y Armado. funciono del estereotipo, ¿viste? Armadito desde un modelo, sea de machismo, sea de lo que sea, un Ujú. modelo y entro en contactos de ahí. Pero es bastante un contacto muy superficial. ¿Eh? Igual está bien, a veces es lo que hay y a partir de ahí podemos empezar a armar otro tipo de contacto y relación, ¿no? Está bien, ¿no? Sí, y a veces poder registrar que esta experiencia que en su momento fue codificada, nombrada como el trofeo, como decíamos hoy, la vivencia interna no fue esa. La vivencia interna fue de miedo, fue de dolor, fue de angustia, fue de presión, Exacto. de presión social, fue asociada a una cuestión de masculinidad. Entonces, ¿cómo? Yo pensaba, bueno, no hay forma del sexo sin cuerpo, digamos, no hay forma de relacionarnos sexualmente o que la experiencia sexual no nos atraviese en el cuerpo. No lo podemos vivir sin un cuerpo, como cualquier experiencia de nuestra vida humana, ¿no? Pero digo, el sexo particularmente nos compromete bien físicamente. Entonces, estas sensaciones y estos registros y estas memorias que guarda el cuerpo de estas vivencias se ponen en acto, se ponen en presente en un encuentro sexual. No hay formas de por ahí controlarlas tantas voluntariamente, decir, bueno, no, en ese momento fue con esta persona, pero yo no lo quería, y ahora estoy en otra persona y automáticamente mi cuerpo me da bolilla a lo que quiere. No, el cuerpo actúa, el cuerpo activa estas vivencias, ¿no? Por la memoria que guardamos. Es Con los... verdadero, el cuerpo es verdadero. Es, pero bueno, los artefactos o las corazas, ¿no? Los como sí que puede tener en el cuerpo, nos permitirían un actuar, ¿sí? No desde la vulnerabilidad, sino, bueno, esto, ¿no? Con una finalidad, cumplir un objetivo, digamos, un modelo, claro, así, pero bueno, pero no nos van a conectar desde lo íntimo. ¿Eh? Pensaba también que hay personas que podrían desnudarse y no desnudar su vulnerabilidad. Entonces, estar desnudo físicamente no implica desnudarse en intimidad. Qué cosa más linda cuando uno puede encontrar un otro que se puede mostrar plenamente auténtico, que se siente respetado, ¿sí? Eh, y, digamos, qué experiencia más profunda en el ser humano puede haber, ya sea una amistad, una pareja, ¿sí? Donde vos podés intimar y mostrarte tal cual sos, incluso con esos lugares vulnerables o defectuosos, como diríamos, ¿no? Digamos, esas zonas que
no queremos mostrar de nosotros mismos, pero cuando podés mostrarte así, qué relajado que uno se siente, ¿no? Cuando nos podemos mostrar tal cual como somos y somos abrazados por un otro desde ese lugar imperfecto, ¿no? Y el otro también se muestra así, ¿no? Tal cual. Bueno, ahí ¿Cuánto más podemos se hablar disfruta? de la perfección también, ¿no? Tal cual. Sí, cuánto más se disfruta la vivencia sexual y cuánto es más placentero y más uno se permite explorar y más uno se permite avanzar sobre a veces esas zonas del cuerpo que quedaron muy condicionadas, justo porque nuestra respuesta sexual es algo sumamente condicionable, es algo que se condiciona fácilmente, ¿no? Que si tenemos muchas experiencias positivas en general, digamos, en nuestra vida sexual, también tenemos mejores expectativas de lo que va a ser nuestro desempeño, de cómo nos vamos a encontrar con otra persona. Y del mismo modo, cuanto más experiencias negativas, más se condiciona esa respuesta a una vivencia o a un malestar. Entonces, pensá en esto. Cuando uno se anima a mostrarse más vulnerable, cuando la otra persona se anima a mostrarse vulnerable con nosotros, cuánto más empática va a ser esa relación, por supuesto, y cuánto más podemos ayudar a esa persona o nos puede ayudar a nosotros mismos a ir como avanzando sobre esas zonas de nuestro cuerpo que a lo mejor nos generaban rechazo, sobre ese tipo de caricias que no queríamos recibir, sobre ese tipo de estímulos que molestaban y pueden empezar a dejar de molestar, porque se va como erotizando, se diría en términos sexológicos, pero se va vivenciando el cuerpo y el registro del cuerpo desde sensaciones mucho más agradables. Entonces, como que de alguna manera van, en esto corregime vos, ¿no? Pero solapando esas experiencias más negativas, ¿no? Van como equilibrando hacia el lado positivo. En realidad, digamos, se va deconstruyendo o reconsolidando. Reconsolidando me gusta, ese. Que sería, literalmente se deconstruye esa experiencia, se borra y aparece una nueva que ocupa ese lugar en el cerebro. Todas las experiencias son cuerpo-cerebro. Mm, Pero, digamos, claro, digamos, ¿viste el video que pusimos en la presentación que hay una flor que se va abriendo? Es muy interesante porque la flor esa tiene, bueno, yo tengo formación en botánica antes de ser psicólogo, ¿viste? Y la flor tiene, se va abriendo y va mostrando los estambres, los pistilos, digamos, muchas flores son incluso hermafroditas, y ujú. vos ves esa apertura y hay una apertura desde la vulnerabilidad. Una flor es tan suave, es bella en esa vulnerabilidad, todas las flores, ¿no? Incluso la flor de cardo. Ujú. Entonces, esto que vos dijiste a partir del contacto vamos también transformando ese pasado, lo que tiene el aquí y ahora, el abrirnos, el animarnos. No necesitamos sanar nuestras experiencias traumáticas en la totalidad para disfrutar, porque aparte si, digamos, yo digo siempre, si espero a que esto esté sanado para disfrutar, digamos, no, armemos una buena vida, caminemos en esa dirección, pidamos ayuda si es necesario, podamos construir una buena vida, digamos, y no, digamos, no es necesario tener, porque no hay un ser humano en esta tierra que tenga toda la vida perfecta. Esta idea es bastante enfermiza del ser humano, ¿sí? Entonces, vamos a la realidad, podemos abrirnos como esa flor y conectar desde ahí. Esto es muy interesante. Y la otra cosa interesante es que una pareja, el otro día leí una investigación que una pareja sana, que sería una pareja de apego seguro, ponele, permite 50% sanar nuestro apego temprano. O sea, 50% de las personas con parejas sanas sanan su apego temprano. Fíjate la importancia de un vínculo, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Totalmente. Hay personas que por ahí eligen no tener pareja, pero sí tener calidad de vínculos, ¿no? Porque la calidad existe, ¿no? Calidad de vínculos, Totalmente, también. como nos ayuda a empezar a sanar y a todos, que todos recibimos algunos mandatos, algunas ideas, por más que no hayamos vivenciado experiencias más extremas. Entonces pensaba en esto, bueno, como para ir cerrando también la idea, ¿cómo podemos transmitir esperanza? Porque la hay, porque yo trabajo en esto todos los días y sé que existe y que estas cuestiones se superan. Y cómo empezar a sanar, ¿no? ¿Qué se te ocurre a vos? Yo en esto también lo pienso tal cual vos lo decís, ¿no? Como, bueno, no hay que esperar, es como la seguridad, no, yo no puedo esperar estar segura para ir a rendir un examen. A veces lo tengo que rendir con ansiedad y todo, y después de 10, 15 exámenes, en algún momento voy a sentir menos ansiedad. A veces hay que confrontar con eso. Bueno,
yo creo que con algunos traumas menores, por supuesto, no con vivencias de muchísimo malestar, pero con estas vivencias de incomodidad, a veces hay que experimentar un poco con la persona que elegimos, poder transmitirle desde la vulnerabilidad y empezar a construir nuevas experiencias positivas. Y me parece que es una manera muy, muy amorosa de empezar a sanar. ¿O se te ocurre alguna otra o de alguna otra manera para llegar a Sería eso? raro que yo no recomiende a alguien que haga terapia porque yo me lo recomiendo a mí mismo todo el tiempo y lo hago y lo Claro, cumplo mi lo vas a recomendación. aplicar de propia todo el tiempo. Sería raro, más allá que tengan experiencias traumáticas muy difíciles y acumuladas varias en el tiempo y tempranas, todo lo que sabemos que daña más a un ser humano, digamos. Entonces, la primera recomendación es hacer terapia y sobre todo con terapias de última generación, claramente es la primera recomendación para cualquier persona, porque hoy en día es uno de los pocos espacios que hay para trabajar cosas muy profundas. Entonces, terapia, digamos, indicada para todo aquel que esté dispuesto a transformarse y a elaborar sobre sí. Punto número uno. Obviamente, uno puede exponerse y caminar hacia donde quiere, por ejemplo, crecer en el disfrute. La sexualidad también es como un arte, ¿no? Que uno es una habilidad, es una capacidad que se va desarrollando, digamos. Entonces, andar eso es la manera, ¿no? Pasar por ahí. Y no existe algo así como sentirme cómodo todo el tiempo y 100%, y no hay un Everest al que llegar, digamos. La sexualidad, como cualquier cosa de la vida, es atravesar eh, cimas y como serían llanos, ¿sí? Y todas las experiencias están bien. Incluso el miedo y la tensión, las mariposas de la panza cuando conocías a alguien en la adolescencia, digamos, es una experiencia. Y la tensión frente de una persona de 50 años que perdió a su pareja y se abre a otra relación sexual por primera vez, es parte de la vida. O sea, saquemos la idea enfermiza de un ser humano libre de tensión o una foto que te muestra en Facebook de alguien que no tiene tensión, ¿sí? Por lo menos no es mi experiencia personal, ¿sí? Entonces la vida es experiencias eh, contrastantes, ¿sí? Ujú. Y esto es muy importante porque eso relaja mucho, ¿sí? Normalizar esto. Y después, bueno, por un lado, la vía de movernos hacia la zona de crecimiento que puede ser incómoda. Por Totalmente. otro, pedir ayuda o hacer terapia, una Sí, recomendación que nos viene bien a todos, y trabajar sobre nosotros. sí, ¿Eh? totalmente. Sí, para ampliar, pienso yo, para ampliar la conciencia de esto, para llevar conciencia a nuestro cuerpo. Y también lo pienso en algo que hablábamos hoy, en el aquí y en el ahora. No hay mucha vuelta porque el sexo nos obliga, digamos, nos impone de alguna manera el conectarnos sexualmente, estar muy presentes. Entonces, el empezar a sanar el cuerpo, por supuesto, que yo creo practico, enseño desde la terapia. Entonces digo, claro, que es empezar a sanar esto y permitirnos poder conectar con las sensaciones actuales, con el disfrute actual, para empezar a disfrutar más, en realidad, para aumentar el placer. Digamos que hay una forma de zambullirnos en la experiencia que no implica en la mente que está pensando y rumiando todo el tiempo, ¿no? El lenguaje en el ser humano es una bendición y un gran problema. Sí. Es Dios y el diablo al mismo tiempo, y es literal esto. Es Dios y el diablo al mismo tiempo, el lenguaje. Entonces, el lenguaje, digamos, estar en un encuentro con otro y la cabeza estando rumiando, ¿no? Comparando, incluso zonas del cuerpo, qué común que es esto, Victoria, escuchar, ¿no? Y que todos hemos pasado por ahí, nos gustan parte de nosotros, no nos gustan, tenemos, digamos, y cuánto puede haber de lenguaje en esas partes del cuerpo, ¿no? De una mirada juzgadora hacia nosotros o hacia los otros y, y no intimar, ¿no? Totalmente. Y eso, el lenguaje es ser una barrera, el crítico interno, ¿no? Y recuerdo también algún video como clásico de la psicología que ponían una cama de dos y cada uno llevaba a sus padres a la cama, ¿viste? Sí, Entonces están era un los encuentro, seis. co- estaban todos ahí, ¿no? Como que internamente uno también trae estas partes críticas, ¿sí? Generalmente vinculadas a las figuras de apego, la mayoría de las veces,
Entonces, esto de poder dejar un poco el neocórtex de lado y zambullirnos en la experiencia, ¿no? Y sentir esa montaña rusa de tensiones, placer, miedo, pensamientos, ¿no? Y poder ir atravesando todo esto, pero no quedarnos, digamos, afianzados a ninguno de estos contenidos del lenguaje, ¿no? Es toda una, digamos, todo un desarrollo que podemos ir haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Y creo que era Séneca que decía, no recuerdo bien, que decía que cuando aprendí a vivir me tengo que ir de este mundo, ¿no? Una cosa así, ¿no? Como que Tal cual. claramente, digamos, con suerte uno va pudiendo tener más capacidad de estar en aquí y ahora, más capacidad de relacionarse, de intimar y bueno, y claramente también nos vamos moviendo hacia adelante en nuestra vida, ¿no? Este, pero es así, una realidad. Uno va madurando con suerte y va teniendo mayor capacidad de estar presente. Qué maravilloso. Sí, yo creo que va por ahí. Bueno, Seba, yo no me extendería más porque supongo que esto ya se estará por cortar, pero claramente tenemos material, no sé, para 10 vivos más, con la ansiedad y el entretejido entre ansiedad, sexualidad, vivencia. Me parece que da para muchísimo más, pero bueno, en principio te agradezco enormemente por participar, por sumarte, por coparte tanto en realidad. Muchísimas gracias, Seba, por estar del otro Gracias, lado. no, muchas gracias y bueno, ya vendrán otros vivos y bueno, seguiremos compartiendo estas lindas charlas. Dale, buenísimo, Seba, te agradezco muchísimo y muchas gracias a todos los que... No vi preguntas, por eso me pasé por alto. Preguntas, no sé si querés contestar alguna hasta que No la corten vi, por ahí. no la vi, no la vi. Vi una que me hicieron más temprano que era esta cuestión de cómo ayudar a una persona que experimentó abusos y que hoy, muchos años después, por lo que entendí, ya de grande puede contarlos. Se te ocurre alguna forma cómo A una ayudar? persona, no es esa, no es la persona que me hizo la pregunta, es Eh, otra. Claro, supongo que es a su pareja. Claro, bueno, siempre hablar con transparencia es lo mejor. Lo que pasa es que, bueno, a veces no está disponible del otro lado. Ujú. Esperar un momento oportuno, ¿no? Esto cuando hablamos de comunicarnos de forma eficiente, esperar el momento oportuno, el contexto adecuado, cuando la otra persona está más disponible, para poder hablar de una forma cuidadosa, ¿sí? Pero siempre nos gusta hablar de estas cosas de frente, con frontalidad, ¿no? Siendo cuidadosos, respetuosos, ¿sí? Pero hablamos del tema, no andamos con tantos rodeos, ¿sí? Tratamos de hablar, digamos, de este tema que sabemos, obviamente si la persona nos lo contó, si no es un poco más difícil, si nos enteramos por otra persona, es un poquito más complejo, ¿sí? Pero bueno, y otra manera es uno mostrarse y contar algún tema propio, que espeje, ¿no? Si yo me junto con un amigo, ¿sí? Le cuento alguna situación traumática temprana, eso puede invitar a que mi amigo también se abra y me cuente algo de él, ¿sí? Eso también es dar para después pedir que el otro te muestre, ¿no? Digamos. Entonces, eso es una forma de ayudar y mostrarnos nosotros en nuestra vulnerabilidad. Y lo otro es hablar de frente. Y obviamente en terapias, Claro. cuando hablamos de trauma, hay algunas terapias que son un poco más efectivas, MDR, Brain Spotting, experiencia somática, sensorio-motriz. Son estilos de terapia que están enfocados en el procesamiento del trauma, ¿sí? Tal cual. Sí, y yo pensaba en esto, que es, bueno, si esa persona ya está preparada para contar y compartir, está preparada para hablar, digamos. Entonces muchas veces del otro lado se recibe este temor, ay, ¿cómo hago? ¿Qué digo? ¿Qué? No, si esa persona se animó a contar después de 10 15 años, es porque está preparada para hablar. Entonces, prestar el oído y a veces respirar hondo por lo que a uno le puede generar cuando no está acostumbrado a escuchar de estos temas o esta vivencia, o a veces el mismo rechazo, ay, lo mataría tal. ¿Cómo te va a hacer eso? Bueno, no, calmar las pasiones porque el protagonista es otro, es la persona que se está animando a compartir. Entonces, bueno, prestar el oído, yo creo que eso ya es un montonazo, digamos, y Obvio, no sí, censurarlo obvio, o limitarlo con las propias emociones. ¿no? Obvio. Validar la experiencia y llamamos a eso escucha activa. Escuchar al otro, ¿sí? Cerrar un poco la boca, orejas grandes y atender la experiencia del otro sin juzgar, ¿sí? Recibir la experiencia, ¿sí? Y escuchar. Eso es el primer paso, es lo más lindo. Y no dar sugerencias ni intentar dar soluciones, ¿sí? Yo Respetar puedo el aportar proceso más a de cada eso. uno.
Esto es casi como la sexualidad, respetar lo que el otro quiere y puede, lo mismo tiene que ver con las experiencias traumáticas, respetar el proceso del otro, que es un arte que, digamos, continuamente estoy aprendiendo con mis pacientes y, digamos, estar respetando la experiencia del otro y no estar vos conduciendo desde lo que vos crees que es la forma. Lo mismo cuando alguien te cuenta una experiencia. Respetar lo que el otro puede y lo que el otro quiere compartir, escucharlo y estar presentes ahí. Eso es fundamental. Tal cual, Es- tal cual. Perfecto, Seba. Bueno, yo no agregaría más, no vi ninguna otra que por lo menos, vos no sé si tenés algo más, si no, yo, esta sesión online me pareció maravillosa, así que yo no agregaría más. Dale, y las preguntas que quedan, que te las hagan por privado y después las contestás, o bueno, si tengo que contestar algo, lo mismo. Así que, bueno, un gusto, Victoria, y Un nos abrazo muy estamos grande. hablando en otro momento. Dale, muchísimas gracias, abrazo enorme. Y saludos para todos los que estuvieron del otro lado. Por O por estar lo menos ahí. un ratito. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos.